Hola, mi nombre es Fer. El año 2024 estuve un año viviendo en Japón y aquí te voy a contar cómo fue toda mi experiencia con la visa Working Holiday, partiendo desde la obtención de la visa, el arriendo, el obtener un trabajo y todo lo que conlleva vivir un año en el extranjero. Así que si te interesa Japón y te gustaría irte a vivir con esta visa, quédate porque aquí te voy a contar todo lo que vas a necesitar. Voy a partir contándote qué es la visa Working Holiday y cómo puedes obtenerla. Como lo dice su nombre, la visa Working Holiday es una visa que te permite trabajar y vivir o vacacionar en un país por un año, en este caso Japón. Para poder obtener esta visa necesitas algunos requisitos, pero la verdad es que los requisitos son bastante simples y los documentos que te piden son súper fáciles de obtener. En primer lugar, tienes que ser chileno, tienes que tener un pasaporte vigente y tienes que tener entre 18 y 30 años. Pero ojo, a los que están a punto de cumplir 31, tienes que tener 30 años cuando postulas a la visa. No importa que cumplas 31 pasado mañana, si hoy estás postulando a la visa con 30, te la pueden dar. En segundo lugar, necesitas tener prueba de fondos económicos. Esto para demostrarle a Japón que tú vas a tener una cantidad de dinero suficiente para poder mantenerte y autovalerte los primeros meses que estés en Japón si es que todavía no encuentras un trabajo. Este dinero que te solicitan al momento en el que yo postulé era de 2,5 millones. No sé si es que hoy lo habrán subido, pero el año 2024, que fue cuando yo postulé, te pedían tener un mínimo de 2,5 millones en una cuenta corriente con tu nombre. También te piden tener una carta de motivación, que es una carta que tú debes redactar en donde le cuentas a la embajada cuál es tu motivación y cuáles son las razones por las cuales a ti te gustaría vivir esta experiencia en Japón. También te van a pedir un plan de viaje en el que debes contar desde el primer día que tú llegas a Japón hasta tu último día en Japón cuáles son los lugares en los cuales te gustaría vivir y trabajar y por dónde te gustaría viajar. Ahora, no es necesario que aquí detalles realmente y tan estrictamente todos los lugares que vas a visitar, porque la verdad es que la embajada no tiene ni una manera de verificar que tú vas a cumplir con este plan de viaje, es solamente para que les cuentes más o menos qué es lo que te gustaría hacer. Yo la verdad es que redacté un plan de viaje en la que pensaba pasar más meses en cada distinta ciudad de Japón. No fue así, la verdad es que yo estuve, por así decirlo, casi el 90% de mi año en Tokio, incluso yo diría que más, pero es una manera en la que ellos se aseguran de que tú tienes un plan en el que llegas y luego te vas, que eso es lo que ellos esperan, que no te quedes viviendo por más tiempo en el país, sino que te quedes durante el año que ellos te van a dar la visa. Además de eso, también te van a pedir un seguro médico, que es un seguro que tú debes contratar, que dura 12 meses, que es toda la estadía que tú vas a estar allá. En mi caso, yo contraté el seguro de Assistcard, que fue con el Banco Santander, y me salió aproximadamente 260,000 pesos. Esto tú lo pagas cuando lo contratas y tiene la duración desde que tú llegas a Japón hasta que vuelves a Chile, 12 meses. En mi caso, yo tuve que utilizar el seguro médico, lo utilicé yo creo que por lo menos unas 3 o 4 veces mientras estuve allá en servicio de urgencia y en controles, y la verdad es que debo decir que Assistcard se portó un 7 y valió totalmente la pena haber pagado esos 260 lucas porque la atención médica que me dieron, incluyendo exámenes y un montón de otras cosas, hasta los medicamentos, me salió 0 pesos. Así que súper recomendado Assistcard. No he probado con otros, pero al menos ese yo sé que funciona súper bien. Una vez que ya tengas todos estos documentos, tienes que solicitar una hora a la embajada de Japón. Esa hora se pide a través del correo de la embajada y una vez que ya te la den y vayas a la embajada, ahí debes entregar todos los documentos que ya te mencioné para poder postular a tu visa. Adicionalmente a los documentos que ya te dije, probablemente te van a pedir tener tu pasaje comprado. ¿Por qué? Porque como te dije, no es muy difícil obtener las cosas que ya mencionamos, por lo tanto es muy probable que acepten tu visa. Si es que hay cupos, la vas a tener. Ahora, ellos te solicitan tener tu pasaje comprado y hacer la entrega de estos documentos aproximadamente 2 semanas antes de tu viaje. Si tú lo quieres hacer un poquito antes por tener todo adelantado en caso de cualquier emergencia, hazlo, pero no sé si te irán a dar la hora tan anticipadamente. En mi caso, yo tuve todo un tema con las visas en las que en un principio yo iba a postular a otro tipo de visa y a última hora tuve que cambiar y postular a la Working Holiday y la verdad es que mi trámite fue muy rápido. Yo iba a viajar
en una semana, creo que menos de una semana, y tuve que ir a hacer el trámite. Me aprobaron la visa en 2 días, de hecho creo que menos, creo que fue como un día en donde ya estaba todo listo, así que no es algo que te vaya a tomar mucho tiempo, no te estreses mucho por hacerlo con tanta anticipación, porque como te digo, si tienes todos los documentos, cumples con todos los requisitos y estás listo para ir a entregar los documentos, no deberías tener ningún problema y tu visa la vas a poder obtener súper fácil. Una vez que ya tenemos la visa y llegamos a nuestro tan esperado destino, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, en primer lugar, una vez que ya decidas en qué lugar vas a vivir, en qué ciudad vas a quedarte la mayor cantidad de tiempo viviendo en Japón, es que vas a tener que dirigirte a la municipalidad para inscribir tu dirección. Cuando tú ingresas a Japón mediante la visa Working Holiday, en el mismo aeropuerto te entregan lo que se llama la Sairyu Card, que es tu tarjeta de residente, en donde está tu nombre, tu root de Japón y todos tus antecedentes. Entonces, con esa misma tarjetita tú debes ir a la municipalidad del lugar en donde vas a vivir a inscribir tu dirección. Ahora, ¿cómo conseguir arriendo? Yo creo que esa es una de las principales preguntas que me han hecho las personas de repente por TikTok que tienen ganas de irse a vivir a Japón. Yo, la verdad es que lo hicimos desde antes de irnos, dejamos todo listo y yo lo hice a través de una website que se llama Oakhouse, que es una agencia de arriendos principalmente para extranjeros, pero también para japoneses. Lo mejor de todo es que su sitio web está en inglés, por lo tanto es súper amigable, es súper fácil de encontrar los distintos apartamentos, los distintos precios, se dividen según casa, departamento amoblado o casa compartida, así que ahí va a depender 100% de lo que tú andes buscando para que puedas elegir cuál es lo que mejor te acomoda. En mi caso nosotros arrendamos un departamento, pero que venía amoblado y nunca pagamos más allá de 104.000 yenes, para que tengas una idea más o menos de cuánto sale un arriendo. ¿Podrías conseguir un arriendo más barato que eso? Definitivamente sí, pero amoblado, difícil. A extranjeros, difícil. Si no hablas japonés, más difícil aún. Así que de verdad que yo creo que irse por estas agencias que son 100% dedicadas como para arrendar a extranjeros es lo que yo te recomiendo, porque es mucho más fácil, es mucho más amigable también el tema del pago. Nosotros podíamos pagar con tarjeta chilena, así que pudimos hacer todo desde Chile y así una vez que llegamos a Japón nos quedamos en un hotel solamente el primer día y al segundo día ya teníamos la llave de nuestro departamento, así que fue súper fácil. Ahora, ¿cómo conseguir trabajo en Japón? La verdad es que aquí no sé si te puedo contar mucho porque no tengo mucha experiencia buscando trabajo en Japón. La verdad es que para mí no fue muy difícil. Yo soy profesora de inglés por profesión y la verdad es que la oferta laboral para profesoras de inglés igual es bastante amplia, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar con niños pequeños, porque en Japón y en Tokio específicamente, que fue donde yo viví, así que puedo hablar de mi experiencia en Tokio, hay mucha escuela internacional y jardines infantiles bilingües en donde buscan extranjeros que trabajen con los pequeñitos para poder hablarles todo el día en inglés. Como yo además soy profesora, no me fue difícil encontrar trabajo para nada en este ámbito. A lo mejor si es que tú quieres trabajar con adultos o con adolescentes, ahí va a estar un poquito más complejo porque no es lo mismo postularte a un colegio del Estado japonés como a una escuela privada como lo son las International School, que es donde yo trabajé. Así que va a depender mucho de eso, pero si te gustaría trabajar con niños y eres profesor de inglés, te aseguro que no va a ser para nada difícil encontrar trabajo. Ahora, si eres profesional pero de otras áreas, yo creo que lo que te va a jugar un poquito en contra es el tema del idioma. Lo más probable es que sí te piden tener cierto nivel de japonés, así que ahí te voy a recomendar quizás aprender un poquito el idioma antes, si es que quisieras trabajar en tu área. Pero si es que no, hay muchos trabajos disponibles para extranjeros en restaurantes, en hoteles y en todo lo que tiene que ver con turismo. Sí sirve mucho saber tener una base de japonés, no es 100% necesaria. En el caso de mi pololo, él trabajó en un restaurante en el que todos los trabajadores eran extranjeros. Y se atendía principalmente a público extranjero, por lo tanto le bastaba con saber inglés, no le pedían saber japonés, pero igual de repente él tenía que atender a clientes japoneses que no hablaban inglés, entonces es necesario saber y tuvo que aprender en el momento algunas cosas, así que sí o sí te recomiendo saber un poquito de japonés si es que quieres que tu búsqueda de trabajo sea más simple. Igual también están las oficinas de lo que allá se llama Hello Work, que son estas oficinas del estado en donde ellos mismos se ayudan a encontrar trabajo según tus competencias. Tú vas con tu currículum
Booking.com y ellos te dan una oferta de trabajo de lo que haya disponible según tus cualidades y en lo que tú estás buscando. Así que si quieres saber más sobre cómo fue mi experiencia trabajando como profesora de inglés en una escuela internacional en Tokio, te recomiendo que vayas a ver este videito que te voy a dejar aquí, porque ahí les cuento a mucho más profundidad y les muestro también cómo era mi trabajo en Tokio. ¿Qué fue lo más difícil de vivir en Japón durante un año? Yo creo que en primer lugar el idioma. El idioma para mí fue lo más complicado de vivir en Japón, pero no por el tema del día a día, porque la verdad es que a diario uno se acostumbra a estar siempre con el traductor, así que Google Traductor va a ser tu mejor amigo. Pero sí, yo creo que en situaciones como ir a la municipalidad a hacer trámites, o en mi caso que yo tuve que ir a médico un par de veces, la verdad es que ahí el no poder saber japonés era un poquito frustrante, y en mi caso, bueno, yo soy bien introvertida, entonces no es fácil intentar comunicarse con alguien que no hable el mismo idioma que tú. Por más que uno va mostrando el traductor, cuando son temas más formales, como les decía, el tema de los trámites es un poquito más complejo. La gente de más edad no siempre tiene tan buena disposición cuando tú no sabes hablar su idioma. Yo no tuve ninguna mala experiencia, así como de que se negaran a atenderme o algo por el estilo, pero sí lo hace mucho, mucho más difícil. Así que si yo pudiera volver a Japón, la verdad es que una de las cosas que me pondría así o así como meta antes de llegar allá es aprender a hablar japonés, porque eso te ayuda y te rompe un montón de barreras. Lo mismo en el diario vivir. Cuando uno está de vacaciones en Japón es muy distinto porque visitas solamente lugares turísticos, pero cuando estás viviendo en Japón no es lo mismo, porque lo más probable es que su casa no esté justamente en los lugares turísticos, sino que esté un poquito más alejado, y en los lugares más alejados la verdad es que los japoneses hablan muy, muy poquito inglés, por no decir cero, así que olvídense de que cuando vayan a comprar al conveni que les queda cerca de la casa alguien va a saber hablar inglés, te van a hablar todo en japonés. Y si bien la mayoría de los lugares son súper fáciles de acceder, como que uno tiene autoservicio, no tienes que interactuar tanto, igual llega un momento en el que tienes que interactuar, y que si no puedes hablar japonés se incomoda la situación. No es imposible, pero es incómodo. Así que yo creo que eso sí es una de las cosas más difíciles. El transporte, la verdad es que yo no encontré que fuera tan complejo, si bien el metro de Tokio es gigante y es muy fácil perderse si es que no lo conoces bien. Una vez que ya te acostumbras o te aprendes cómo funcionan las líneas, en mi caso yo creo que me debe haber tomado un par de semanas, no más que eso, ya no es tan complejo, y la verdad es que es muy maravilloso, porque el hecho de que sea tan grande significa que te conecta a todos lados, así que literalmente puedes viajar de un lado a otro de Tokio sin ningún problema, siempre y cuando tengas siempre internet, porque gracias a Google, que es el que te conecta y que te hace los viajes, casi nunca nos perdimos nosotros cuando estábamos viajando allá. Así que yo creo que lo principal es aprender bien cómo funciona el metro y andar siempre con internet. Y con eso mismo me voy al siguiente punto, que es el tema del número telefónico y el internet. Lo más probable es que una vez que ya estés viviendo allá, para poder hacer hartos trámites te van a pedir tener un número de teléfono. En mi caso, para poder tener mi número de teléfono, yo contraté una agencia que se llamaba Mobile. Después de que ya llevaba harto tiempo en Japón me enteré que era una de las más caras, pero yo no encontraba que fuera tan cara tampoco. Y la verdad es que fue muy fácil obtenerla, porque te metes a la página de Mobile, te hace llenar tus datos, te hace elegir tu plan, tu pagas con tu tarjeta chilena, incluso puedes pagar, y quedas suscrito con el plan. Puedes ir a retirar a un punto que ellos te dan las direcciones en donde están, puedes ir a retirar de manera física tu chip, o puedes ingresar tu dirección y te llega a la casa, y después te cobran el plan mensual con la misma tarjeta con la que tú pagaste como el inicio. Entonces era súper fácil de contratar, no te pedían ningún documento, nada, no tuve que interactuar con nadie porque lo hice todo a través de internet. Así que eso era lo más fácil y es la razón por la que yo elegí Mobile. Pero también hay hartas compañías de teléfono, tú puedes ir de manera presencial a contratar una. Si no sabes hablar japonés, te recomiendo ir a las de los lugares más turísticos como Shibuya o Shinjuku, y ahí lo más probable es que puedes encontrar a alguien que hable inglés y te puede ayudar a contratar tu plan telefónico. No es tan difícil, lo que sí es que no esperes tener súper internet, porque por alguna razón
Tokio y Japón es un lugar extremadamente tecnológico y moderno, pero los planes de internet son súper caros, te van a dar súper poquitos mega no es muy bueno el internet a no ser que pagues un plan demasiado caro. A diferencia de Chile, que uno está acostumbrado, al menos yo, a pagar 10 lucas por un plan y tienes gigabytes ilimitados, en Japón no. Yo pagaba 5.000 yenes mensuales, que igual es harto en plata chilena, son casi 30.000 pesos ahora que lo pienso. Pero eso era lo que pagaba mensual por mi plan de teléfono y tenía 10 gigabytes de internet. Ahora no lo usaba siempre porque mi casa tenía wifi y incluía el wifi dentro del precio de lo que yo pagaba de arriendo, pero cada vez que salía tenía que usar mis gigabytes y la verdad es que se hacían pocos. Nunca se me acabaron, pero sí se hacían poquitos, no podía ver video ni nada de eso cuando estaba afuera, pero sí te servía para lo que del diario, que es como ver el mapa y cositas así, el traductor. Así que no es difícil obtenerlo, pero sí es caro y no esperes tener mucho internet. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito el video, te voy a dar algunas recomendaciones personales que en base a mi experiencia quizás a mí me hubiese gustado considerarlas antes. Lo primero es que vayas con más plata de lo que te piden. Yo sé que el que te pidan 2,5 millones para uno es como, oh ya, quizás no es tanto, lo puedo juntar y listo, me voy. Pero la verdad es que sobre todo, si es que es tu primera vez visitando Japón y te vas con Working Holiday, lleva por favor más plata de la que te piden, porque a nosotros nos pasó que llegamos recién, estábamos demasiado emocionados conociendo lugares, entrando a todas las tiendas, nos queríamos comprar todos los gachapones, todas las figuras, entonces uno se empieza a emocionar mucho y empiezas a gastar desmedidamente sin darte cuenta. En mi caso yo decía, da lo mismo si después voy a tener un trabajo, pero no, la verdad es que hay que cuidar la plata porque se va muy rápido. Japón igual es un país caro, si bien es similar a lo que cuesta Chile en cuanto a los gastos como de supermercado y cosas así, no es tan diferente, pero el arriendo sí es muy caro, las cuentas igual son caras, como les mencionaba, el plan del celular también lo es, entonces tu sueldo igual se hace poco, entonces si tú no llevas una base de ahorro, lo más probable es que te quedes después sin plata, te vas a quedar solamente con tu sueldo, con el que no va a ser tan fácil ahorrar. Entonces ahí es cuando ya se empieza a hacer un poquito más complejo, porque a lo mejor no vas a poder hacer todas las cosas que querías hacer y después tienes que juntar plata para comprar un pasaje de vuelta y se te pueden empezar a juntar un poquito las cosas, que fue como lo que me pasó a mí en el último momento. Así que definitivamente el consejo número 1 que les podría dar es llevar más plata de lo que te piden. Creo que 2,5 millones es harta plata, pero no suficiente como para tener un colchón de ahorro. Bueno, en segundo lugar, como ya les había mencionado un poquito antes, es el aprender japonés. Yo creo que sí o sí es algo que tienes que hacer si es que te quieres ir a vivir allá. ¿Puedes vivir sin saber japonés? Totalmente. No es como que te vayas a morir, no es como que vaya a ser terrible. No, sí puedes vivirlo más bien si es que no sabes japonés usando el traductor. Pero sería mucho más fácil si es que lo sabes. Así que yo lo recomiendo un montón. Creo que te serviría también para que pudieras quizás conocer más gente, hacer más amigos, interactuar más realmente con la gente local de allá, que fue algo que yo no pude experimentar mucho porque tenía esa barrera idiomática. Así que si quieres vivir la experiencia mucho más involucrado al 100%, yo creo que es sí o sí tienes que aprender a hablar japonés. Por lo menos un poquitito, por lo menos lo más básico, pero para que ya te puedas comunicar de manera más simple. En tercer lugar, tener claras tus expectativas. Yo creo que es súper difícil cuando uno tiene como el sueño de conocer Japón, tener expectativas como no tan altas de lo que va a ser tu experiencia, pero uno siempre tiene que también tener claro de que estás viajando a un país que tiene sus cosas no tan bonitas y que a lo mejor hay situaciones en las que no va a ser tan fácil estar viviendo allá, sobre todo si vas a estar solo. Entonces tienes que tener claro de que
que va a haber un lado B que a lo mejor no va a cumplir con todas tus expectativas y que eso no sea una razón por la que tú te desanimas o te quieres devolver. Así que ten claro eso, ten claro que hay momentos en los que a lo mejor te vas a sentir solo, en los que te vas a dar pena, en los que hay cosas de la sociedad japonesa que no van a cumplir con lo que tú piensas como persona, o quizás no vas a estar muy de acuerdo con las cosas que ellos hacen, pero vas a tener que aprender a adaptarte si es que es lo que quieres hacer. Así que eso, tener las expectativas claras de que no es un país perfecto, solamente es un país que a lo mejor admiras mucho, pero no es perfecto. Otro punto clave que yo les recomiendo es que se hagan amistades. De esto yo nunca me voy a olvidar que uno de mis amigos, el Diego, le mando un saludito a Diego, antes de que nos fuéramos con el Chris nos decía mucho, por favor háganse amigos, y pucha que tenía razón. Yo creo que toda la experiencia hubiese sido mucho más difícil si es que yo no hubiese tenido amigos allá. Aprovecho de mandarle un besito y un abrazo gigante a la Emi, que fue una de mis mayores contenciones emocionales y las mejores amistades que yo pude hacer estando en Japón junto con la Betsy. Creo que gracias a que las conocí a ellas dos, toda mi experiencia fue mucho más positiva, porque por más que yo soy una persona súper introvertida y que no soy tan sociable, no soy mucho de salidas y de cosas así, cuando estás solo en un país que no conoces, es súper difícil como no poder tener a alguien con quien socializar. Si bien yo estaba con Chris, no estaba sola, sigue siendo poco, no es suficiente estar solamente con tu pareja, necesitas tener como otro ambiente, socializar, hablar, quizás contar las cosas que hiciste en el día o lo del trabajo, y yo creo que no tener amistades es algo que podría jugarte súper en contra. Así que sí o sí busca dónde hacer comunidad. Hay un montón de comunidad de gente extranjera que vive allá. Si vives en una share house, lo más probable es que vayas a tener gente que vive a tu lado, tus vecinos, con quienes es súper bueno poder hacer comunidad también. Busca gente por Instagram. Hay un montón de chilenos viviendo allá y que también todos tienen la misma disposición de conocer gente, de juntarse, de hacer comunidad. Así que ese sería, yo creo que también uno de mis consejos principales, que no te quedes solito, sino que busques amistades. Y bueno, ya en último lugar, una última cosita que te recomiendo es que disfrutes mucho lo que es la vida local. Que sí, visita todos los lugares más populares de Tokio, ándate a Kioto, ándate a Nara, los típicos lugares muy geniales que uno conoce siempre como turista. Pero también date una vueltecita por ese barrio residencial, cruza las líneas del tren en las que la gente viaja a diario, y disfruta de esas cosas como cotidianas que tiene Japón, que son hermosas y que estoy segura que te van a encantar. Yo creo que ese también es algo súper importante, que es que aprendas como a querer y a valorar y a conocer más a profundidad lo que es la vida local japonesa. Y bueno, ya para ir terminando y despidiéndome de este video, quiero dejarte invitado a escribirme cualquier comentario o mandarme un mensaje privado. Me pueden seguir en mi Instagram, que se los voy a dejar aquí, o en TikTok, para que me pregunten cosas si es que tienen dudas, si es que alguno se quiere ir de Working Holiday, tiene el plan, o quizás ya está postulando a la visa o acaba de llegar a Japón. Pueden hablarme para yo poder dar lo que sea que les sirva de recomendación, o darles mi consejo, o quizás contarles cómo fue mi experiencia en ciertas cosas, y si los puedo ayudar, no tengo ningún problema en responderles sus dudas. Así que dejen su comentario, su like para apoyar el video si les gustó, y ya con este video yo cierro un poquito lo que es toda mi experiencia en Japón, y a partir de ahora voy a empezar a compartirles un poquito de mi día a día en Chile y de cómo ha sido mi vida de vuelta, en este caso a una nueva ciudad, porque ahora estoy viviendo en Temuco, yo antes era de Santiago, así que quiero seguir compartiéndoles igual distintos vlogs de lo que va a ser mi vida acá. ¿Volvería a Japón? Voy a cerrar con esa pregunta. ¿Volvería a vivir en Japón? Sí, definitivamente sí. La verdad es que mi experiencia fue muy buena, muy gratificante, muy hermosa, muy llenadora. Aprendí muchas cosas, y yo creo que definitivamente si tuviera la posibilidad volvería a Japón sin dudarlo. Así que si tú estás pensando en irte para allá, hazlo. Dale con todo nomás, lo vas a disfrutar y te va a encantar. Así que motívate. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien. Chao, chao.